Bien, hermanos, vamos a seguir un poco más ahondando en este tema de la teología de la convención, porque ciertamente hay muchísimo material y la clase pasada estuvimos viendo algo muy general, muy por arriba. Se puede ir muchísimo más específico y se podrían hacer unas cuantas clases, una buena secuencia de clases de esto. Sin embargo, vamos a ir ahora un poco más específico, pero vamos a dejarlo solamente hasta aquí en 2 clases. ¿Okay? Vamos a ver un poco más acerca de la teología de la convención. Bueno, en primer lugar, después de haber visto el panorama general el domingo pasado, debemos decir que la convención nuestra tenía matices de landmarquismo. El landmarquismo fue un movimiento que se generó en los Estados Unidos, en donde los bautistas del ala más conservadora y más calvinista comenzaron a enseñar que los bautistas, nosotros, la denominación nuestra, venía desde Juan el Bautista. O sea, según ellos, nosotros no salíamos de la reforma protestante, sino que veníamos desde el tiempo de Juan el Bautista. Hay un libro que escribió J.M. Carroll que se llama El rastro de la sangre, en donde él prácticamente pone esta tesis, este punto de vista, y hay una secuencia entre los valdenses y una pila de grupos que existieron antes de la reforma, que todos bautizaban por inmersión y todos tenían muy en común con nosotros de que hablaban de la libertad de conciencia y el bautismo era por inmersión. Y entonces él sacó la conclusión de que los bautistas vienen entonces desde Juan el Bautista. Ahora, obviamente esto es una teoría que no creemos necesariamente que sea así, pero la convención nuestra al principio sí tuvo matices. Y fíjense, estoy siendo bien intencional cuando digo matices, porque la convención nuestra no era landmarquista totalmente. A diferencia de la occidental, que sí eran súper landmarquistas, la nuestra tenía matices landmarquistas, pero no era totalmente landmarquista. ¿Ok? Ahora, las dos convenciones eran bien calvinistas, y las dos tenían postmilenialismo y landmarquismo. La diferencia entre la occidental y la oriental es que la occidental era calvinista, landmarquista, mientras que la nuestra, con matices postmileniales, mientras que la nuestra era calvinista, postmilenial, con matices landmarquistas. Ahora, esto es clave aquí, con respecto al landmarquismo, porque el landmarquismo, miren, por ejemplo, Cova, lo que dice en El Mensajero, en agosto de 1907, Cova, que era un editor asociado de la revista El Mensajero, que es el órgano oficial de la Convención Bautista de Cuba Oriental, él escribe esto, dice, ¿cuándo fueron fundados los bautistas? Y él mismo responde, lo fueron cuando Cristo fue sumergido en el Jordán y cuando dio a conocer los principios de su evangelio. Desde entonces quedaron establecidas nuestras bases como iglesia y desde entonces en todas las edades del mundo se ha venido practicando por los pocos que supieron permanecer fieles. La fe no adulterada se conservó pura entre los pueblos normandos u hombres del norte en distintos lugares del continente manifestándose, y ahí empieza él a mencionar los diferentes grupos que J.M. Carroll dice que fueron bautistas. Dice, entre los primeros pobladores de América Latina, de América del Norte, perdón, termina él obviamente refiriéndose a los americanos que nos plantaron. Mosley también tiene esta creencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo Mensajero del año de marzo de 1907, en un discurso que dio Mosley en la Asamblea Convencional de San Luis, si mal no recuerdo, en 1907, él hace una disertación completa acerca de la libertad de conciencia, habla de Calvino, habla de Lutero, se lo digo para nada despreciable el artículo histórico que hizo Mosley en esa, pero él habla ahí de esto. Y él dice Mosley, él asevera, dice, la gloria de los bautistas es que ellos son los únicos que han sostenido esta doctrina fundamental, y míralo ahí como lo señalé, desde el tiempo de los apóstoles. O sea, Mosley está diciendo, él cree que los bautistas han sostenido la doctrina de la libertad de conciencia desde el tiempo de los apóstoles. O sea, eso obviamente está poniendo a Mosley también en el landmarquismo. Él tenía matices. Sabemos que son matices porque el landmarquismo tiene una pila de acciones un poco drásticas que uno mira en la historia de la convención esta que nunca se tomaron, nunca se llegó al extremo ese. Como por ejemplo dar la cena cerrada, la cena únicamente nada más para los bautistas. Si tú eres un metodista, tú no puedes tomar la cena aquí conmigo. Si tú eres un presbiteriano, no la puedes tomar. La occidental sí llegó a ese punto. El landmarquismo, bueno, tiene otras cosas. Seguimos ahora. Este landmarquismo, como bien les dije, es una expresión de un calvinismo muy acentuado. O sea, eran los calvinistas que tenían un calvinismo férreo los que derivaban en ese landmarquismo. Miren, por ejemplo, Sara, que es una historiadora, ella escribió una tesis, una disertación que se llama Brotherly Empire, que es un imperio amistoso, un imperio amigable. Dice, en la página 13 dice que el movimiento landmarquista mostraba extremas formas de calvinismo.
esta forma extrema de reformismo calvinista normalmente dice que se oponía al Papa católico y algunas veces acusaba a los propios bautistas cuando tenían gobiernos muy jerárquicos y dice que criticaba abiertamente a los metodistas y los catalogaba como papistas, porque ustedes saben que el gobierno metodista es la junta de gobierno de ellos la que mueve los pastores y es como un gobierno centralizado donde hay uno de arriba que mueve todas las fichas, y ellos criticaban abiertamente a la forma de gobierno de los metodistas porque definitivamente los bautistas no estamos de acuerdo con eso. Ahora, Thomas H. Sprague, que es uno de los pastores que Morley va allá a los Estados Unidos en 1904 y va haciendo una campaña de quién quiere venir para Cuba, y Thomas H. Sprague, él se ofrece voluntariamente y él dice, yo me voy para allá para Cuba, él viene para acá, él lo ponen de pastor en el culto que había para los que hablaban inglés en la primera de Camagüey. La primera de Camagüey tenía un culto para los latinos, para los cubanos, pero tenía un culto también para las personas de habla inglesa. Entonces, como él venía a dominar el español, tenía que cogerlo, lo ponen junto con Wilson allá en la primera de Camagüey, pero él se encarga de lo que es la congregación anglófona. Él escribe en El Mensajero, en agosto de 1904, está ahí en la página 12, en el tomo 1, hablando de él, fíjense cómo se llama el artículo se llama El cristianismo verdadero. Él está hablando de cómo es el cristianismo verdadero. Él dice el cristianismo verdadero está catalogado por el amor. Y él dice claramente, pero ¿cuál es la combinación del amor más? Dice claramente más la teología de un Calvino, la fe de un Lutero, el entusiasmo de un Moody, el valor de un Knox y el arrojo de un Parkhurst. ¿Lo ven? Él esa combinación la ve como la teología de un Calvino. Lo ven claramente como ellos sí ponderaban la teología de Calvino. O sea que la convención nuestra tenía un calvinismo bastante acentuado. De hecho era un calvinismo particular. ¿Cómo lo sabemos? Miren, el historiador Carlos R. Molina, que es cubano y vive en Matanzas, él escribió un libro que tiene 3 tomos. Ahora, en el volumen 3, en la página 75, él hace una descripción de las 2 convenciones, de la occidental y de la oriental. La nuestra es la segunda, esta que está aquí. Y él viene diciendo más o menos, grosso modo, a grandes rasgos, fue fundada por fulano, pasó esto en el año tal. Pero cuando habla de la nuestra, dice claramente, la Convención Bautista de Cuba Oriental se define teológicamente como parte de la tradición llamada bautista, y pone entre paréntesis, particular. Aquí es donde está. Bautista particular. Ahora, aquí él no aclara, porque ya lo había aclarado aquí. Él habla también de la occidental y dice que la convención se define por una tradición bautista llamada particular, y aclara entre paréntesis que concibe la salvación ofrecida únicamente a los elegidos. Lo ven claramente, aquí está hablando un historiador, una persona que se dedica a estudiar la historia. Él sabe lo que está diciendo y él está diciendo que las 2 convenciones, la occidental y la oriental, eran bautistas particulares. Ahora, miren esto, les voy a poner esto primero para que entiendan una afirmación que hizo Mosley también, que es la que está abajo en el recuadro. Ahora, en el año 1644, los bautistas particulares en Londres sacan la primera confesión de fe de Londres. Después, en 1677, redactan la segunda, que se imprime en el 89, que es 1689, y de ahí sale Filadelfia también. O sea, ellos hacen esta confesión de fe porque las iglesias calvinistas estaban siendo perseguidas en Londres, pero a pesar de la persecución, ellas ya se habían reproducido bastante, y ya en 1644 existían 7 congregaciones. Ahora, las personas en Londres decían que estos bautistas particulares eran anabaptistas. El anabaptismo era otro movimiento. Ana significa rebautismo, bautizo. Los rebautizadores le llamaban porque ellos te volvían a bautizar aunque tú estuvieras bautizado en cualquier otra iglesia. Entonces ellos quieren aclarar, no, nosotros no somos los anabaptistas. Los anabaptistas eran generales, o sea, creían en la expiación ilimitada para todo el mundo. Ellos no, ellos creían en la expiación limitada. Y los anabaptistas tenían mucha mala fama, porque Munster, que era un hombre que vivió, que era anabaptista, creó una rebelión en una ciudad, y en esa rebelión mataron una pila de gente, y fueron los anabaptistas los que mataron a la gente, y entonces la gente le cogió fobia a los anabaptistas, y entonces ellos redactan esta declaración de fe, y parte de la razón por la cual lo hace es para decir, no, miren, nosotros no somos anabaptistas, nosotros no nos identificamos con el movimiento anabaptista para nada, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros tenemos que ver con los puritanos, y por eso más del 50% del contenido de la primera declaración de fe, de la primera confesión de fe de Londres, de 1644, es de contenido netamente puritano. Ellos dicen en el preámbulo, aquí adelante, en este parrafito que está aquí, dice claramente, una confesión de fe de las 7 congregaciones o de las 7 iglesias de Cristo que están en Londres, que comúnmente son llamados de forma injustificada anabaptistas. O sea, nos están diciendo anabaptistas, pero no lo somos. Y dice claramente, esta publicación es para la reivindicación de la verdad
y la información para los que desconocen la confesión. O sea, nosotros vamos a reivindicar nuestra causa, no somos anabaptistas, no nos identificamos con los anabaptistas, al mismo tiempo que es para contestar las recriminaciones infundadas que frecuentemente nos hacen desde los púlpitos y en la literatura acusándolos a ellos de anabaptistas. Ellos dicen claramente, no somos anabaptistas. Ahora viene Mosley y en ese mismo artículo que se llama La libertad de conciencia, que está en El Mensajero, en abril de 1907, Mosley está hablando de la libertad de conciencia, pero está haciendo un recuento histórico y él habla de los anabaptistas y mire cómo él se refiere a los anabaptistas. Él dice, esta secta fue compuesta de muchas diferentes clases de hombres y había entre ellos fanáticos y anárquicos. ¿Lo ven? Mosley definitivamente está diciendo, yo no soy anabaptista. Yo no me identifico con el movimiento anabaptista porque Mosley entendía que el anabaptista era una secta. ¿Lo ven claramente? Eso pone a Mosley en donde en los bautistas particulares. Entonces sí, hermano, la convención nuestra era una convención de iglesias bautistas particulares. Como bien dijo Carlos R. Molina en su libro. Ahora, este landmarquismo, y aquí quiero caer, quiero hacer bastante énfasis, tenía un rasgo distintivo. Este landmarquismo se oponía totalmente a las jerarquías en las asociaciones. Fíjense, yo personalmente no soy landmarquista, no creo exactamente que hayamos venido desde allá, pero yo sí estoy de acuerdo con los landmarquistas en este punto que ellos dicen, ahí yo sí estoy de acuerdo, y todo verdadero bautista está de acuerdo con este punto, con los landmarquistas. Ellos no es que se oponían a las asociaciones, no, ellos decían, podemos tener, de hecho, uno de los distintivos de los bautistas es que nosotros creemos en las asociaciones, nosotros creemos que debemos asociarnos porque la iglesia no debe estar sola, la iglesia debe asociarse con otras iglesias que tienen la misma fe para cooperar y trabajar juntos. Pero ellos dejaban bien claro, esa jerarquía, esa forma piramidal donde hay uno que manda y los demás obedecen, no, se oponían totalmente a eso. De hecho, Sara, de nuevo, en el Brotherly Empire, en su tesis, ella dice que este landmarquismo se caracterizaba por cuestionar las estructuras jerárquicas de las convenciones, sostener que la iglesia local era una unidad primaria de doctrina religiosa, una comunidad de conciencia, y era la responsable de la labor misionera, la iglesia. Además, hacía un continuo llamado a regresar a las raíces primitivas de las iglesias cristianas y evitar que las juntas, las organizaciones de escuelas dominicales y los seminarios amenazaran la libertad de conciencia individual de cada creyente. O sea, ellos se oponían tajantemente, no, la junta no se puede meter en cosas que nada más le competen a Cristo. Por ejemplo, la junta no puede decidir quién va a ser el pastor de una iglesia. No puede ser. Nosotros creemos y creen todos los bautistas, lo dije en la clase pasada y lo digo en esta misma, es que la iglesia es la que tiene el poder eclesiástico, no es la junta, no es la convención. Porque la convención es una asociación paraeclesiástica. ¿Qué significa paraeclesiástico? Que no está ordenado en las escrituras. No hay ninguna parte de la escritura que diga asóciense ustedes porque yo lo mando así y esta es la regla para una asociación. No. Es realmente algo que hacemos los seres humanos para cooperar en el avance del reino, pero es una organización paraeclesiástica. Como no está regulada por las escrituras, pues entonces ella no tiene poder eclesiástico. La iglesia sí. La iglesia sí está ordenada en las escrituras. Dios manda a que se creen congregaciones locales y a esa congregación local Dios le da poder eclesiástico al punto tal que le permite ejercer la disciplina eclesiástica y se le dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Eso se lo dice a la iglesia local en el contexto de la disciplina eclesiástica. O sea, es la iglesia la que tiene poder eclesiástico, no es la convención. Por tanto, la iglesia no le tiene que preguntar a ninguna junta, ¿tú crees que este pastor es el que yo quiera? No, esa pregunta no se la hace a la junta, esa pregunta se la hace a Cristo, que es el que está por encima de la iglesia. La iglesia decide. Y si la iglesia entiende que una persona está llamado, está calificado y quiere elegirlo como su pastor, aunque sea miembro de su propia iglesia, aunque no haya pasado el seminario, la iglesia tiene esa prerrogativa. Cristo le ha dado ese poder eclesiástico y nadie puede interferir en eso. Si la iglesia lo quiere y no está ordenado, puede incluso solicitar al presbiterio, o sea, varios pastores, por favor, vengan a imponerle las manos a este hombre porque lo queremos como pastor nuestro y ordénenlo. Y las juntas tampoco se pueden meter en eso, porque eso está regulado en la escritura. ¿Quién es la que decide cuándo se ordena a una persona? Responde el Nuevo Testamento, la iglesia. No es la junta. ¿Quién es la que hace esa convocación para ordenarlo? Responde el Nuevo Testamento, la iglesia. No es la junta. ¿Lo ven? Entonces no puede venir la junta y decir, no, tú tienes que pedirme permiso a mí para ordenar a una persona porque es que eso está regulado en el Nuevo Testamento. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La junta no puede colocarse en el lugar de Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo ya ha dictaminado cómo se hace eso. Y la iglesia debe sujetarse al señorío de Cristo. Por tanto, Cova, por ejemplo, José Victoriano de la Cova, que era un pastor de la Convención Occidental, él era editor asociado en la revista El Mensajero y él escribe este artículo en agosto de 1906 que habla de esto precisamente, de las asociaciones humanas y las jerarquías. Recuerden, eran marquistas. Miren lo que dice Cova.
El soberano principio para nosotros son las Sagradas Escrituras. Ellas son la única y absoluta autoridad en religión. La palabra de Dios es la majestad misma. Ella no admite parlamento. Nada tenemos que ver ni con los concilios, ni con los papas, ni con los cardenales, y señalé ahí, ni con las asociaciones humanas, con lo que ellas quieran proclamar. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Esta es la única pregunta que le incumbe a los bautistas. Sobre estas bases hemos venido intercediendo y engrandeciéndonos a través de los siglos y nuestro trabajo ha sido siempre bendecido por Dios. Hemos defendido la libertad de conciencia, la iglesia formada solo por personas convertidas, la lealtad a Cristo y miren, como único rey en Sion. Ustedes saben, él es también postmilenial. Los postmileniales dicen que Sion es la iglesia. El único rey de la iglesia es Cristo, lo está diciendo claramente, no son las juntas, no son las asociaciones humanas. Por encima de la iglesia, únicamente Cristo, y eso es lo que cree un verdadero bautista. Ahora, tú dices, bueno, eso lo dice Coba. Coba era de la occidental, y yo te digo, bueno, está diciendo el mensajero, sí, pero igual fue Coba. Ok, tenemos otra persona. De hecho, tenemos a la asociación como tal. Mírenlo abajo, Asociación Bautista de Cuba Oriental en el Mensajero en marzo de 1905. La convención se funda en febrero de 1905 y miren aquí la cita, marzo, un mes después de creada la convención. Y ellos aclaran, bueno, hemos creado una convención o una asociación. Y dicen, el día 7 de febrero de 1905 marca una época en la historia de los bautistas en la isla, por ser el día en que se formó la primera asociación de nuestras iglesias. Y señalo ahí, dice, entre los bautistas, ninguna organización posee facultades legislativas. ¿Qué cosa es legislar? Poner leyes. ¿Qué está diciendo? Entre los bautistas, nadie de arriba le puede poner una ley a una iglesia abajo y decirle, no, tú no puedes pedir ese pastor. No, tú tienes que pedirme permiso a mí para ordenar. No, tú no puedes, la confesión de fe de Filadelfia, como tu confesión de fe. No, tú no puedes. No. Entre los bautistas, ninguna organización posee facultades legislativas. Lo está diciendo los fundadores de la convención. La asociación se está pronunciando. Hemos creado una asociación, pero esto no significa que nosotros vamos a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes son libres. Su conciencia es libre y su iglesia es autónoma. Auto significa propio, nomos ley. Ustedes tienen sus propias leyes y ahí nadie se puede meter. Nosotros no tenemos facultad legislativa, no tenemos poder eclesiástico. Eso es ustedes nada más. Dice, los fines de una asociación, miren, son de índole social, educativa y sobre todo, y ese es el fin de las asociaciones bautistas, evangelizadora. ¿Para qué se unen los bautistas? Para hacer misiones. Nada más. Ahora, en este libro, que es del doctor John T. Christian, se llama History of the Baptists, es una historia de los bautistas en el volumen 2. Este libro debería existir en español. Yo caballero, ¿qué clase de libro más bueno? Porque esto no existe en español. Él está hablando aquí de la Asociación Bautista de Filadelfia. La primera asociación bautista que existió en el hemisferio occidental, o sea, todo el continente americano, fue la de Filadelfia. En 1707 se fundó. Cuando ellos fundan, imagínense, es primera vez en todo el continente que se está creando formalmente una asociación. Y ellos empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cómo es esto? Nosotros mandamos aquí o las iglesias son independientes, y ellos hicieron como una especie de debate para ponerse de acuerdo, y eso está en las minutas de la asociación, y él coge esas minutas y él empieza a explicar a qué conclusión ellos llegaron. Ellos fueron los que armaron bautistamente cómo funciona una convención, cómo funciona una asociación, y ellos lo explicaron ahí. Miren lo que dice en la página 163. Ellos llegaron a la conclusión de que la autoridad de una asociación en relación con las iglesias, los ministros y los miembros, dice, fue altamente debatida. Se expresó la necesidad, escuchen, de ser muy cuidadosos ante cualquier infracción de los derechos individuales y de ser vigilantes en cuanto a la defensa de los puntos de vista de los bautistas sobre la no restricción de la libertad de conciencia, la independencia de las iglesias y expresando sus miedos ante la posibilidad, o sea, hablaron, tenemos miedo de que en algún momento, dice, de que el cuerpo de la asociación pueda corromperse y quiera asumir sin autorización legal el control de las acciones y las disciplinas en las iglesias. Dice, por tanto, ellos expresaron la creencia de que es Cristo y no la asociación y ninguna asociación de ningún tipo el gobernador y cabeza de la iglesia. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, sí, las iglesias son independientes, y alguien al parecer dijo, bueno, y si algún día se corrompe allá arriba el cuerpo de gobernantes de la asociación y quieren empezar desde arriba a mandar en las iglesias, ¿qué se hace? Ellos dijeron, no, la cabeza es Cristo. Ahí queda dos cosas. O te sujetas a los hombres y maldito el hombre que confía en el hombre, o te sujetas a Cristo. Ahí no queda más opción.
En la página 164 hacen ellos esta pregunta. Dice, ¿acaso una iglesia sostiene el mismo tipo de relación con la asociación que tiene un miembro con una iglesia? O sea, está haciendo una analogía, está comparando. Un miembro de una iglesia local se debe a la iglesia local. Y la iglesia, como sí tiene poder eclesiástico, lo puede disciplinar, sí o no, lo puede expulsar, lo puede promover, lo puede poner de pastor, porque tiene poder eclesiástico. Entonces él pregunta, bueno, y cuando en vez de ser iglesia miembro es iglesia asociación, ¿funciona igual? ¿Es lo mismo? Esa fue la pregunta que él se hizo y él mismo responde. Él dice, respondemos enfáticamente que una iglesia no tiene el mismo tipo de relación con una asociación como el que tiene el individuo con la iglesia local. Dice, la relación entre una iglesia local y sus miembros está divinamente ordenada por Jesucristo y regulada por los preceptos y principios del Nuevo Testamento, pero la relación entre una iglesia y la asociación a la que esta iglesia pertenece tienen su origen únicamente en conveniencia cristiana, encontrando el único respaldo bíblico de hacer misiones. ¿Lo ven claramente? Está diciendo no es igual. La iglesia sí puede mandarle un miembro, pero la asociación no puede mandarle a una iglesia por dos razones. Porque la relación iglesia-miembro sí está estipulada en el Nuevo Testamento, pero la relación iglesia-asociación no. La única justificación que tiene la asociación para mandarle a hacer algo en una iglesia tiene que ver con misiones. Necesitamos que nos ayudes a esta campaña que vamos a hacer, necesitamos que nos ayudes con este libro que queremos presentar, nada más. Por tanto, en la página 164 también dice, es digno de señalar que los artículos constitucionales, ojo con esto, reconocen que ellos no tienen ningún tipo de poder por sobre las iglesias al incluir un modo de expulsión de la asociación. ¿Se recuerdan que el domingo pasado les hablé? La nuestra lo tiene en el artículo 28, si mal no recuerdo, cómo se expulsa a una iglesia de la asociación. Dice que deben cumplir los principios y prácticas de la convención y dice que tiene que haber un análisis, un amplio análisis entre las partes. O sea, legalmente no nos pueden votar así porque así. Tendrían que hacer un amplio análisis con todos nosotros y un amplio análisis también a la Junta Directiva, porque son las dos partes. Hay que hacer un amplio análisis entre las partes, no una sola parte. Ahora, ese artículo constitucional demuestra que las asociaciones no tienen poder sobre las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando tú estás poniendo un artículo que dice yo te voy a sacar, si tú no te ajustas a los principios de práctica, significa que es que yo no tengo forma de enderezarte. Si una iglesia se corrompe, por ejemplo, y se vuelve herética, si la asociación de verdad tuviera poder eclesiástico sobre ella, le decía, arriba, te quito el pastor, te cambio el pastor, te doy una confesión, te digo, arriba, esto es lo que tú tienes que estudiar. Pero como no puede, porque no tiene poder eclesiástico sobre ella, lo único que le queda es separarla de la asociación. Ese artículo de que yo te separo, lo único que significa es que la asociación no puede meterse en la iglesia, lo único que puede es sacarla de la asociación, nada más. ¿Lo ven? Que el propio artículo demuestra que las asociaciones no tienen poder eclesiástico sobre las iglesias. Ahora, miren esto. Estos son algunos fragmentos de la Constitución que estaba proponiendo la Junta Directiva de la Convención. Fíjense que no le puse ni anteproyecto de la Constitución, le puse Código Penal de la Convención Bautista de Cuba Oriental, porque eso no parece ni una Constitución, es un código penal. Está llena de castigos. Miren, en el reglamento de los pastores, miren lo que dice de los pastores. Dice que tiene que egresar del seminario, si no, no va a ser reconocido como pastor, a pesar de que el Nuevo Testamento regula de que el pastorado es un don, que no requiere el tener que pasar por una institución teológica para hacerlo. Dice que tiene que ser egresado del seminario. Punto 4 dice que esté dispuesto a ser ubicado en donde la Junta Directiva estime pertinente durante los 3 años de la Junta. 5, que muestre una actitud de obediencia, fíjense, lo señalé, en cualquier periodo de su llamado. Cuando la Junta Directiva vuelve de nuevo, le mueva a otro campo misionero. O sea, ustedes saben que antes, así pasé yo, tú te graduabas, quedabas 3 años bajo la Junta, pero ya que después que pasaban los 3 años tú quedabas libre. Eras tú tenías autonomía pastoral, tú eras el que te movías, independencia, te sentías que Dios te estaba llamando a un lugar. Ahora ellos están diciendo, no, ya se lo vamos a quitar, ya no es Dios el que va a decidir, ahora vamos a decidir nosotros. Ahí ellos están usurpando de nuevo el lugar de Cristo, porque la promesa del antiguo pacto al pueblo es que Dios dice, y yo, eso lo dice en Jeremías, os daré pastores, conforme a mi corazón os daré pastores. O sea, es Dios el que le da el pastor a una iglesia, no es la junta directiva. También la escritura enseña que Pablo estaba medio dormido en un lugar y se le aparece un varón macedonio y dice, pasa por aquí, pasa por acá. Dice que era un varón macedonio llamándolo. Y fue Dios mostrándole a Pablo por dónde tenía que ir. Entonces la escritura enseña claramente que es Dios el que mueve a los pastores
En otro pasaje de la Escritura se velad por el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, es Dios el que pone a los pastores, es Dios el que los mueve. Ellos están diciendo, no, Señor, esa prerrogativa tiene que ser mía, no puede ser tú. Tengo que ser yo. Yo quiero ocupar tu lugar. En el reglamento, que es el reglamento de las iglesias, miren el reguero de castigos, por eso digo un código penal. Dice, los pastores en formación, o sea, los seminaristas se someterán al reglamento establecido por el seminario. El reglamento establecido por el seminario dice que ellos tienen potestad incluso de revisarte el celular. Es decir, dame el celular que lo voy a registrar completo. Eso es una falta de respeto, eso es una violación a la propiedad privada, porque el celular es de propiedad privada. Eso es una violación a los códigos de ética, porque si tú tienes algo ahí que no quieres que nadie lo vea, no sé, pero está establecido. Le puede, y el que se niegue a dar el celular para que le revisen, miren al nivel donde hemos llegado, el que se niegue a eso puede ser votado del seminario. 3. Los pastores que no se ajusten a la declaración de fe en su totalidad no pueden tener cargos convencionales, ni pueden tener cargos distritales, ni pueden enseñar en el seminario, ni pueden enseñar en los centros bíblicos, ni pueden ejercer influencia sobre ningún otro miembro, ni sobre ninguna otra iglesia de la convención. Esto es un pensamiento sectario. Si tú no piensas como yo, tú no puedes hacer. Es sectario. Lo que yo creo es lo que está bien. Si tú no crees exactamente como yo creo, tú estás mal y soy yo el que estoy bien. Es un pensamiento sectario. 4. Los pastores que su iglesia no aporte al fondo convencional no tendrán derecho a enviar estudiantes al seminario ni personas al hogar de ancianos. Si no me das dinero, no tienes derecho. Tienes que pagar. Igualito que los católicos, indulgencia. Coge, yo te vendo esto, pero me tienes que pagar. 5. Los pastores cuyas iglesias no aporten al fondo convencional no deben formar parte del cuerpo pastoral de la convención. De la misma manera se hará con los misioneros frente a las iglesias. O sea, si la iglesia no da el dinero, yo no puedo ser pastor, según la convención tampoco. 6. Ningún pastor podrá representar a ningún estudiante que no sea pastoreado por él mismo directamente. Y 7. El pastor tiene el derecho de ser apoyado por su iglesia para su superación personal siempre que no lo separe del quehacer pastoral. Ahí estoy de acuerdo, en cierto sentido. Ahora, lo que me molesta es que ellos dicen, no, tú no puedes ausentarte mucho tiempo de la iglesia, pero ellos ninguno está en su iglesia. Todos ellos se pasan la vida entera afuera y tienen las iglesias botadas. Eso es como que yo diga ahora, yo tengo vocación pastoral, yo soy un pastor, Dios me llamó, pero me voy a trabajar para el clínico quirúrgico porque yo quiero operar a la gente y voy a estar allá de lunes a sábado, nada más vengo los domingos a darle una clasecita, después vuelvo ahí porque estoy de guardia, pero yo soy pastor, yo tengo vocación pastoral. ¿Lo ven? Si eso es vocación pastoral, entonces yo soy piloto de nacimiento. Por tanto, y aquí viene lo peor. Artículo 38. ¿Se recuerda que era el 28? Que regula cómo es que puede ser expulsado de una iglesia. Ellos añadieron ahí una palabrita, una frasecita súper peligrosa, que yo estoy seguro que nadie la notó, o muy poca gente la notaron. Y yo la señalé aquí. Los requisitos. ¿La ven ahí? Esa no está, en la vigente no está esa frase. Los requisitos no están. Dice, la convención podrá separar de su seno a las iglesias, ministros o ministerios o instituciones afiliadas que faltaren, y aquí añaden, a los requisitos, y así después pusieron a los principios y prácticas de la convención, igual que la otra. Pero añadieron los requisitos. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosas son estos requisitos? Todo lo que estipula el anteproyecto. O sea, que de acuerdo al artículo 38, si yo como pastor incumplo uno de estos requisitos del reglamento pastoral, o si cualquier iglesia incumple alguno de los requisitos del reglamento de la convención, podrá también ser separado. O sea, que usted se da cuenta que la Constitución o el Código Penal está diseñado para una sujeción total y para expulsar iglesias y pastores de la convención. Lo que tanto criticaron los fundadores. Lo que tanto criticaron, si usted lee las páginas del Mensajero, usted se da cuenta que ellos constantemente atacaban esa jerarquía, ese deseo de mandar. No, ellos decían, estamos asociados por misiones. Miren, John McCarthy, que fue para allá, para Baracoa, y que hizo una labor encomiable en Baracoa, en el Mensajero, tiene una cantidad de escritos. No le puse todas las veces que están en el Mensajero, porque era una lista de cita de todos los artículos que él puso, nada más del catolicismo romano. Y de esa jerarquía papal, donde el Papa es incuestionable, no, tú no puedes decir al Papa que se está equivocando porque eso es una falta de respeto. Y una falta de respeto te cuesta que te sacan a ti y sacan a la iglesia. Porque él no se equivoca, el Papa es infalible. ¿Ok? Dice John McCarthy, en sus escritos contra el sistema romanista, dice, son innumerables y entre ellos se encuentran varios artículos que se llaman el romanismo, el enemigo de Cuba. Segundo, intransigencias del papado. Tercero, la libertad de conciencia y la intolerancia del catolicismo. Cuarto,
La Iglesia Católica y la libertad de conciencia, la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. Quinto, los sacerdotes católicos son enemigos de las libertades humanas. Y sexto, el papado, enemigo de la civilización moderna. Y fíjense que si usted mira eso, esa intransigencia de que si no firmas la confesión de fe en su totalidad, esa intransigencia de que no puedes, si no ofrendas te voy a votar, los pone a ellos en este mismo sistema de pensamiento del romanismo. Entonces sí, ciertamente se está demostrando que el arminianismo de ellos sí los está llevando de vuelta a Roma, a pesar de que lo negaron. Los fundadores también eran postmileniales. Y ya le digo, la diferencia entre la occidental y la oriental es que la occidental era calvinista, landmarquista con matices postmileniales, mientras que la nuestra era calvinista, postmilenial con matices landmarquistas. Ahora, el postmilenialismo sí estaba bien fuerte. Miren lo que dice José Ripoll, que mírenlo ahí. José Ripoll estuvo ministrando en Manzanillo. José Ripoll, en agosto de 1904, en El Mensajero, dice: la iglesia, que es perfecta, santa y pura, cual la puede perfeccionar el Hijo de Dios. Ella es la acción inmaculada. Recuerden que son los postmileniales los que dicen que la iglesia es Sión, y por eso en Apocalipsis, cuando habla de la ciudad celestial, la Sión, la nueva Jerusalén, que los reyes traerían su gloria a ella, en hebreo que habla de que la iglesia es Sión, ellos dicen, no, es que los reyes se van a convertir, y por eso es que ellos justifican la época dorada en la cual el mundo será cristianizado. Entonces ellos están hablando de la iglesia como Sión. Dice Ripoll que la iglesia es la Sión inmaculada, formada por preciosas piedras labradas por el Espíritu Divino desde su nacimiento, desde su progreso hasta su fin. Y dice, no confundo la iglesia invisible con la visible. Estamos viendo ahí teología reformada. Los que hablan de la iglesia visible e invisible siempre son los reformados. Eso está en los catecismos de Westminster, los catecismos de nosotros acá, la cosmovisión reformada. Dice, esta es conocida como los árboles buenos por sus frutos y aquella por el libro de la vida redimido por Cristo. Si ustedes miran, implícitamente está haciendo expiación limitada. Si él está hablando de la iglesia invisible como la que está escrita en el libro de la vida redimido por Cristo, está diciendo que los redimidos son nada más los que están escritos en el libro de la vida. Y obviamente, ¿quiénes son esos? La iglesia invisible. O sea que Cristo murió nada más por la iglesia, es lo que le está dando a entender. Ahora, en los años 1933, el seminario, o sea, los colegios internacionales, el seminario no existía cuando aquello, ¿se acuerdan que le dije que tenía una facultad de teología? Esa facultad se vio obligada a cerrar. No había presupuesto, no había maestros, tuvieron que cerrar. Y se quedan los ministros de la convención a la deriva. No hay dónde estudiar. Entonces la convención se empieza a reunir, empieza a considerar, bueno, ¿dónde los vamos a formar? Pensaron en mandarlos para Puerto Rico, pero después tuvieron miedo de que se quedaran allá y no regresaran. Y al final los envían a Los Pinos. Este es como el templo así del seminario de Los Pinos. Ya el seminario de Los Pinos estaba fundado en 1926, si mal no recuerdo. Entonces ellos se van a estudiar para Los Pinos Nuevos. Ahora, ahí en Los Pinos Nuevos hubo encontronazos entre los bautistas de Cuba Oriental y los pineros. ¿Por qué? Porque los pineros, desde que se fundaron, en su declaración de fe, lo dice claramente, ellos eran dispensacionales. Imagínense ustedes, entonces los bautistas de Cuba Oriental, que venimos de un trasfondo postmilenial, ahí hubo tremendo encontronazo. Esquejeda, que es un hombre al cual el pastor Roy Acosta le dio acceso, cuando él era el presidente de la convención, él le dio acceso a todo el archivo histórico de la convención, porque él hizo una tesis nada más del seminario, el seminario teológico bautista de Cuba Oriental. Él hizo una tesis del seminario. Y él pone al final la carta de autorización que le hizo Roy Acosta, donde lo autorizaba que él revisara todos los archivos históricos para que buscara y encontrara lo que él quisiera. Él hace una tesis que está en inglés, por eso que dice abajo Esquejeda, Theological Higher Education, un caso de estudio sobre no sé qué más, porque está en inglés. Obviamente ese párrafo ahí lo traduje. Él dice, en la página 72 y en la página 73, él habla de ese encontronazo entre los bautistas de Cuba Oriental porque los pineros eran dispensacionales y los orientales no. Dice, la Facultad de Teología de los colegios internacionales se vio obligada a cerrar desde mediados de los años 30 y desde entonces los obreros que estaban emergiendo no estaban recibiendo la preparación debida. Dice, en un intento desesperado, la Convención Bautista de Cuba Oriental valoró diferentes maneras de entrenar a los pastores y líderes. Dice, el Seminario de los Pinos se convirtió en la opción más factible para los bautistas orientales. Dice, sin embargo, las diferencias teológicas comenzaron a crear fricciones a fines de la década del 30. La controversia fue, entre otras, dice, o sea, hubo más, lo que pasa es que parece que esta fue la peor. En el área escatológica, los estudiantes de la Convención Bautista de Cuba Oriental calificaron la postura del Seminario de los Pinos como un matiz de fundamentalismo dispensacional. ¿Lo ven? Hubo problema. Ahora, ustedes dirán, ¿qué hace él ahí arriba? Este es Jorge Wilson, pastor de nuestra convención por allá por los años 70 y pico, 80. Jorge Wilson fue un hombre muy influyente en la convención. De hecho, lo llegaron a proponer para ser presidente de la convención. Jorge Wilson se caracterizó por enseñar la teología del reino y por enseñar amilenialismo.
Ahora, lo peor del caso es que la junta directiva de la convención le hizo un juicio a él porque estaba enseñando amilenialismo en las iglesias donde él estaba ministrando. Fíjense para que ustedes vean hasta qué punto y desde cuándo se viene divorciando la convención nuestra de lo que realmente tuvimos al principio. Wilson, que está enseñando amilenialismo, que es muy parecido al postmilenialismo, es casi idéntico, ustedes saben que tiene leves diferencias y lo están diciendo no, le están haciendo un juicio ejemplarizante, tú no puedes hacer esto porque somos, cuando nunca en la vida hemos sido dispensacionales. Jamás en la vida. Coba, también en El Mensajero, en diciembre de 1905, miren esto, miren lo que dice Coba. Dice el llamamiento de Dios al antiguo Israel. Levántate y resplandece, pues ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Dice, se aplica al moderno Israel en nuestros días. ¿Cuál es el moderno Israel en nuestros días? Según Coba. Esto que escribe en 1905. ¿En 1905 Israel había regresado a su tierra? No, fue en 1948. Él lo dice más adelante. ¿Quién es ese moderno Israel? El moderno Israel es la iglesia. O sea, Coba creía que la iglesia era el nuevo Israel, el moderno Israel. Y dice Coba, se aplica en toda su plenitud y su poder. Es indudable que vivimos en los tiempos predichos por el profeta Isaías hace 2500 años. La gloria del Señor ha venido sobre nosotros. Vivimos días de triunfo en la edad más grande y más gloriosa que la historia de este mundo ha conocido. Nuevas luces resplandecen continuamente. El resplandor de la verdad evangélica va disipando cada vez más las densas nubes de la ignorancia y de la superstición que habían aglomerado por tantos siglos la tierra. Dice, su dominio va de un mar a otro mar hasta los confines de la tierra. Los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Es necesario que cada discípulo del Señor sienta que hay una obra que él tiene que hacer en la edificación de la iglesia del Dios viviente y que cada uno sienta vergüenza y dolor de considerarse un siervo inútil en la obra de la salvación del mundo y que cada uno se dé cuenta de que todos se están moviendo con gran rapidez hacia ese objeto y que él también debe moverse o resignarse a perder sus oportunidades para siempre. Despierta, ponte en pie. ¿Qué es eso? Postmilenialismo. Cristo va a reinar de mar a mar, el evangelio está avanzando y ustedes tienen que arriba evangelizar porque estamos en el tiempo de avance, es lo que le está diciendo ahí. Ahora, Rutledge, que se lo dije el domingo pasado, pero no ahondé bien en el Rutledge, nace en Ontario, en Canadá. Rutledge trabajó en Bolivia y él funda en Bolivia el colegio Ricky. Ahora, Rutledge trabajó para la Canadian Baptist Mission. Era una organización cuyas iglesias eran abiertamente calvinistas y enseñaban la predestinación y la gratificación. O sea, aquí tenemos otro calvinista pedagogo, que es el que se encarga de los colegios internacionales del Cristo. Él fue maestro de teología también en la Facultad de Teología. Ahora, dice aquí una disertación de una maestría. Dice, en el siglo XIX, los calvinistas eran por lo general postmileniales. Este era el movimiento escatológico que estaba en el boom en aquel entonces. Ellos esperaban que la segunda venida de Cristo tomaría lugar después del milenio y esto generó profundos cambios en las expectativas. Habría oportunidad para preparar a la humanidad para la segunda venida del juicio final. La idea es como que tenemos que trabajar mucho y evangelizar mucho y ganar a las personas para Cristo para que la tierra esté lista para recibir al Señor cuando venga. Esa es la visión postmilenial. Entonces, Rutledge dice aquí, en la Asamblea Convencional de Guantánamo en 1921 expresó, todos regresamos a casa, luego de la convención, con el pensamiento más elevado de Carey en nuestras mentes. Espera grandes cosas para Dios e intenta grandes cosas para Dios. O sea, citan a Carey. ¿Quién era Carey? Carey era un misionero que se fue para la India, pero Carey era bautista, era calvinista y Carey era postmilenial. Entonces aquí estamos viendo a Rutledge que se está identificando con Carey, que era un bautista, que no era hipercalvinista, aunque era calvinista, era un bautista particular y era postmilenial. Y se pone, he encontrado más cosas donde ponen siempre a Carey. Al parecer Carey era como el estandarte de lo que ellos querían lograr. Una convención bautista, particular, postmilenial y muy misionera. Y hermanos, eso es lógico. Ustedes saben que el postmilenialismo deriva en pasión misionera. Una gran pasión misionera. De hecho, aquí tienen, les puse varias fotos. Aquí están ellos preparados para salir a evangelizar. 1905, 1903, 1907. Imagínense, eso no era que voy con un tren, aunque a veces cogían tren y eso, pero eran mayormente a caballo, a salir a evangelizar. Este hombre que ustedes ven aquí fue un pastor de la convención que se ahogó cruzando un río un río que estaba crecido, él se ahoga porque estaba evangelizando por allá en los campos de Oriente. Ese hombre se ahogó por estar evangelizando. Y esta es una foto que ellos se tiraron en la conferencia de obreros, en donde están todas las misioneras delante y todos los obreros atrás en 1904. Es esa foto. Ahora, pero el postmilenialismo deriva en una gran pasión misionera y por eso se demuestra, esa pasión misionera de la que habla Roy Acosta en el libro de que no, que los orientales eran muy misioneros, claro, porque éramos postmileniales. Por eso es que somos muy misioneros. Y la frase Cuba para Cristo
es la mayor evidencia del postmilenialismo. Nadie, excepto un postmilenial, dice Cuba para Cristo. Porque el dispensacional, todos los pre y el amilenial te dicen, no, esto va a acabar mal, el anticristo va a venir, la apostasía y la nación entera no se va a rendir a Cristo. Los que te dicen, no, Cuba va a ser para Cristo, es un postmilenial, porque el postmilenial cree que al final de la jornada el dominio de Cristo llegará de mar a mar y todas las naciones servirán a Cristo. ¿Lo ven ahí? Esa frase la usó Alberto J. Díaz por primera vez en los años 1800 y pico, allá en La Habana. Y fue el eslogan de las dos convenciones, Cuba para Cristo. Hasta aquí la clase de hoy. Sol y de gloria.